En 1973, dos psicólogos, uno llamado John Barley y otro llamado Daniel Batson, hicieron un experimento. Ellos eran de la Universidad de Princeton en Estados Unidos y el experimento consistía en tomar un grupo de estudiantes de teología, de esos que van a ser pastores, ¿no? Y entonces a esos estudiantes de teología en el experimento les pidieron que hicieran un sermón. El sermón era sobre el buen samaritano. ¿Sobre qué? ¿Se recuerdan el relato, no? El buen samaritano. Eh, Le pasaban de lado, nadie lo ayudaba, pero pasó uno y que era samaritano y ese sí ayudó y ese sí hizo todo. Bueno, esos estudiantes de teología hicieron su exégesis, su investigación, tenían su sermón del buen samaritano y obviamente la conclusión del sermón era algo así como hay que ayudar al necesitado, hay que extenderle la mano al afligido, debemos de ver al que está en necesidad en el momento, no debemos pasarle por el lado, sino atencionar. Bueno, interesante, pero el experimento no era que hicieran un sermón, porque todo estudiante de teología sabe hacer sermones. El experimento consistía en otra cosa. Ellos tenían que pasar por un lugar y por un pasillo para luego hacer la exposición de su sermón. Y en ese pasillo, estratégicamente, los dos investigadores habían colocado a un hombre que estaba tosiendo, estaba como con harapos y estaba en una condición no muy buena, aparentemente, ¿no? Y tenía algún tipo de necesidad. Así que cuando ellos pasaban, él tosía un poco y pedía ayuda y ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? Casi ninguno se detuvo a ayudar. A ver, iban a predicar el sermón sobre él, sobre el buen samaritano. Entonces le pasaron por el lado del hombre, porque lo que pasa es que se les hacía tarde para predicar el sermón, ¿se dan cuenta? ¿Se parece eso a nosotros? Sí, o sea, me ha pasado, nos ha pasado, se parece a nosotros. No es una historia ficticia, es algo real que ocurrió y que demuestra que podemos conocer la religión teóricamente, podemos conocer el fundamento de nuestra fe, podemos expresar las ideas que creemos y defenderlas, pero no así esas ideas impactan espiritualmente en nuestra vida espiritual. El asunto con Santiago es que Santiago no pregunta cuáles son las doctrinas que cree la iglesia verdadera. Santiago pregunta cómo se ve en la práctica la iglesia verdadera. Vamos a orar al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, pedimos tu dirección con nosotros para que tu palabra hable a nuestros corazones. Por amor de Jesús. Amén. ¿Cómo se ve la iglesia verdadera? Y Santiago contesta de algunas maneras, ¿no? Número uno, y yo espero que ustedes vayan anotando eso, se lo vayan grabando en la mente, en el teléfono, en algún lugar. Según Santiago, la iglesia verdadera no solo oye la palabra, sino que la practica. ¿Está bien? No solo oye la palabra, sino que la practica. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aterricemos esta idea. Si usted viene a la iglesia, hermano, si usted se conecta a las transmisiones en la mañana, escucha el programa, lo disfruta, pero es lo que hace, usted es un oidor de la palabra. No está mal que usted le escuche, eso no está mal. Lo que está mal es que usted solo le escuche y aparte de eso no ejecute nada respecto a eso. Recibió la bendición. Por ejemplo, por decir algo, hoy, el reto de hoy, según el programa que vimos en la mañana, ¿alguien recuerda cuál era el reto de hoy? Hablaba sobre la reconciliación, el reto de hoy, y decía, no tenemos que esperar que una gente venga y nos pida perdón, pues vaya usted y hágalo. Eso lo dice Mateo 18. Sabemos lo que dice, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Entonces, somos oidores de la palabra, pero no hacedores. Oidores de la palabra, pero no hacedores.
Y Santiago dice en Santiago 1, 23 y 24, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en el espejo y luego se va. A ver, se vio en el espejo, vio que estaba despeinado, que la corbata estaba a un lado, que no estaba bien, y se fue y no hizo nada. No hizo nada. Y ahora, la pregunta es, porque Santiago habla de que dejó el rostro como estaba. Para Santiago, ¿cuál es el rostro de nosotros como iglesia? Nos vemos en el espejo, ¿cuál es el rostro? ¿Qué es lo que dice cómo la iglesia anda? Eso fue la lectura bíblica. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se dan cuenta de eso? Santiago nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es que guardemos el sábado, es que no consumamos alcohol, es que usemos un vestido en el tobillo. Eso no son cosas malas, lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que lo que nos define como iglesia verdadera no es solo lo doctrinal, tiene que ver mucho con lo práctico, con lo que hacemos como iglesia. Y es lo que presenta Santiago. Así que número uno, y quiero dejar eso claro en sus mentes, la iglesia verdadera no solo oye la palabra, sino que la practica. Isaías 58 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa. Entonces, la pregunta no es si la iglesia sabe explicar el sábado. Y si usted lo sabe explicar, qué bueno que lo sabe explicar. La pregunta es, ¿quién? No, más que eso, Maina, más que eso. La pregunta es, ¿quién se siente cuidado aquí? ¿Nos sentimos cuidados en la iglesia? ¿Nos sentimos protegidos en la iglesia? ¿Nos sentimos valorados en la iglesia? Es lo que está preguntando Santiago. ¿Estamos entendiendo? Número dos, la iglesia verdadera, y esta sí es dura, no hace acepción de personas. ¿No hace qué? Sino que reemplaza el favoritismo por la hermandad. ¿Reemplaza qué? El favoritismo por la hermandad. Hermano, usted puede estar en el lugar correcto, tener la doctrina correcta, haber dado el paso correcto del bautismo, escuchar la música correcta, pero si usted hace acepción de personas, Dios no está en su corazón. Porque la Biblia presenta que Dios espera que nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo no es solamente la hermana Nilda. El prójimo son todos. También los que te tratan mal, esos también son tu prójimo. Y por eso Santiago dice en Santiago 2:1, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, que lo traje un poquito más contemporáneo. Dice, no deben tratar a unas personas mejor que a otras. No debe tratar a unas personas mejor que otras. Es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, porque si yo me llevo bien con Berenice y entonces yo a ella la saludo y la abrazo y todo bien, y me llevo mal con Angel y entonces cuando él pasa como que le rehuyo, ¿qué estoy haciendo? Dice Jesús. Eso es Mateo 5, ¿no? Porque, a ver, sí, correcto, porque eso también hacen los fariseos y hace todo el mundo. El que no es de la iglesia también hace lo mismo. Y si usted hace lo mismo que hace el que no es de la iglesia, usted es un mundano, hermano, aunque usted esté en la iglesia. Porque es bueno que usted sepa algo. Nosotros no somos lo que decimos que somos. Nosotros somos lo que hacemos. ¿Se entiende eso? Usted puede decir que usted es una persona buena, responsable, cumplidora, una persona amable y muy cool, pero si usted en la práctica muestra algo distinto, usted es lo que usted en la práctica en realidad. Grábese eso, por favor. Usted es lo que usted practica. Santiago dice, Santiago 2:2 al 4. Si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con una ropa espléndida,
un traje hecho allá en Italia. Y también entra un pobre con vestido andrajoso. ¿No hacéis discriminaciones entre vosotros mismos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Es más, le voy a poner un ejemplo simple. Supongamos que los bancos de la iglesia estuvieran llenos, digamos que estuvieran llenos, y entra una persona que no es como tan agradable, digamos que hasta tiene su bajito, ¿no? Porque eso sucede. Sí, sí, eso pasa, eso pasa. La hermana Lidia testifica que aquí ha pasado, aquí ha pasado. Le dejamos limpio y posiblemente todavía usted está sentado y quizá usted se pare no para el asiento, sino para alejarse, para alejarse. Pero de repente viene alguien, por decir algo, no sé, una personalidad, viene el síndico de acá o viene alguna personalidad. Usted lo sienta adelante, incluso usted se acerca y le dice, Lencho, deme ese asiento para poder sentar al síndico y me excusa que usted de aquí de la casa. ¿Sucede o no sucede, hermanos? A ver, a ver, y no es que esté mal pedirle a un hermano el asiento para sentar a otro, pero si usted lo va a hacer con el rico, hágalo con el pobre también. ¿Estamos comprendiendo la idea? Así que repaso la número 2, repaso la número 2, lo que dice Santiago. La iglesia verdadera no hace acepción de personas, sino que reemplaza el favoritismo con la hermandad. Y déjenme decirles algo, la razón por la cual Santiago da estos consejos no es por un asunto ético, no es para quedar bien en la sociedad. Santiago da estos consejos porque él tiene en la mente el juicio de Dios y que tendremos que dar cuenta ante Dios. Ustedes lo saben, pero Santiago menciona la idea del juicio más de 10 veces en una carta que tiene solamente 5 capítulos. El juicio está muy, muy claro en la mente de Santiago. Y Santiago 2, versículos 12 y 13 dice, así hablad y haced como quienes han de ser juzgados por la ley que da libertad. O sea, Santiago tiene en la mente que el juicio de Dios es fundamental y sigue diciendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. En la mente de Santiago, lo que nos prepara delante del juicio de Dios es que seamos misericordiosos. ¿Que seamos qué? ¿Lo somos? ¿Lo somos? A veces. Es la realidad. No, es la realidad, a veces. Y qué bueno que usted lo reconoce y me pasa también a mí, porque tenemos entonces el compromiso, ya que Dios pone el querer como el hacer, y ya que todas las cosas son posibles en Cristo, de pedir al Señor, Señor, hazme misericordioso, doblégame, ayúdame a amar a los demás. Y hay un texto clave aquí que ustedes conocen, porque hablamos del juicio de Dios. En Mateo 7, Jesús presenta un escenario en el cual en su segunda venida ocurrirá esto. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? A ver, yo pregunto, ¿quién profetiza quién es? Es un profeta. Son de las personas que están en la jerarquía más alta, hablando del punto de vista eclesiástico. Un profeta, hay que respetarlo. Profeta, ¿no? Profeta. Y en tu nombre, dice el texto, echamos fuera demonios. ¿Quién echa demonios? ¿Es un cualquiera que echa demonios? No. Una persona que echa demonios es una persona que ha alcanzado un nivel que tiene muy poca gente. Y el texto sigue diciendo, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Es cualquiera que hace milagros? A esa gente le faltaba doctrina. Esa gente estaba ensobrada de doctrina. A esa gente le faltaba estatus en la iglesia. Eso no eran primeros ancianos, no, eso eran presidente de la asociación general. Y el texto dice que Jesús contestará, yo no los conocí a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Significa que todo el bien que podamos hacer sin misericordia, sin amor y sin Jesús, no nos garantiza nada delante de Dios.
Entonces no tiene sentido estar haciendo bien, bien, mucho bien, si en realidad Dios desaprueba nuestras acciones porque nuestro corazón no es misericordioso, no es generoso, no reconoce al otro, no podemos llegar al vulnerable. Eso es lo que Santiago está diciendo. Y miren el contraste aquí. Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Para dar de comer a Jesús en una persona que tiene hambre, hay que ser el pianista de la iglesia, hay que ser el pastor de la iglesia, hay que ser un dirigente de iglesia. Es ridículo que a veces estamos afanados por cargos sin sentido. ¿Para qué usted necesita un cargo para ayudar a alguien? Usted no lo necesita, hermano. Ayude de todos modos. Hágalo. Dice la palabra de Dios, sigo leyendo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Qué bonito, Piña, que la vez que el colportor me abordó, pude ponerle en contacto contigo. Piña me dijo, no, estás hasta durmiendo en mi casa. Wow, qué bonito, o sea, qué bonito. Se pudo, o sea, se logró de ese modo. Y seguro que ese colportor no te va a poder remunerar eso, Piña. Pero es un gesto que Dios ve, un gesto que tiene mucho valor. Él no lo iba a decir aquí en la iglesia, pero yo lo digo por ti. O sea, en realidad es importante eso. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y fuiste a verme, dice el texto. Mateo 25 nos presenta el juicio final no desde la perspectiva del conocimiento doctrinal que tenemos, sino desde la perspectiva del trato que le damos a las personas. Para Dios, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano es lo más importante. Elena White lo dice en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice que la iglesia, y a ver, pongámosle nombre a la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia es Natalie, la iglesia es Andreimi, la iglesia es Marisol, la iglesia es Manuel, la iglesia es Humberto, somos nosotros. Porque es la iglesia por allá, no, no. La iglesia no es necesariamente la asociación, la iglesia somos nosotros los que estamos aquí. Jesús murió por nosotros. Ella dice la iglesia es lo más importante para Dios en la tierra. Lo más importante para Dios. Noten que ya no dijo el programa, la actividad que se va a realizar, que no terminemos a una hora específica, que hagamos este formato, no es la iglesia, hermanos. Y así debe de ser también para nosotros. Así que una iglesia verdadera es una iglesia en la que el que es pobre, el que tiene necesidades, no se atiende solo por cumplir un programa o por mandar un informe, sino que es el estilo de vida de la iglesia lo protege, lo cuida y lo ama. Amén. Número 3, Santiago nos muestra que la iglesia verdadera tiene una fe que impacta a su comunidad. Impacta a su comunidad. La iglesia verdadera es aquella iglesia que impacta a su comunidad. De paso, si no lo hacemos, y seamos honestos, escasamente lo hacemos, estamos rayando en ser una iglesia falsa por el simple hecho de no tener los atributos espirituales de compasión que Dios espera en una iglesia verdadera. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tengo fe y no tiene obras? Y luego dice, si viene un hermano con una necesidad y usted le dice, estoy orando por ti, usted no ha hecho nada, hermano. Usted no ha hecho nada. Eso no es suficiente, hermano. Si usted tiene un menudo, o usted tiene una comida o algo, resuelva y también ore, claro. Haga las dos cosas. Pero la misma hermana White dijo, el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Y la última idea que les quiero compartir sobre Santiago en esta mañana es esta. La iglesia verdadera, y esta sí es dura, la iglesia verdadera se reconoce por su lenguaje. ¿Por su qué? Santiago dedica un capítulo entero de su carta a hablar de la lengua. Un capítulo entero, hermanos.
En la traducción actual, Santiago 3:2 dice, todos cometemos mucha falta, todos. ¿Quién entonces es la persona madura? Y Santiago contesta, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Y en el versículo 6, Santiago aclara, por si acaso, que aquel que no domina su lengua tendrá como castigo el infierno. Está simple, hermano. No, yo soy así, a mí nadie me calla, el infierno. Sencillo. No, yo soy un probó, el infierno, ya, está resuelto ya. Venga a la iglesia o no venga, diezme o no diezme, te los sábados no, te no importa. Eso es lo que le toca a usted, hermano. Eso lo dice Santiago, lo dice claramente. Así que noten algo, una iglesia puede hablar de profecía y destruir reputaciones en el pasillo. Una iglesia puede cantar del Espíritu y usar la lengua como un cuchillo. Podemos predicar de santidad y practicar el sarcasmo, la burla, el chisme, la sospecha. Voltaire dijo en una ocasión, ¿saben quién es Voltaire, no? Algunos dicen Voltaire, pero es Voltaire. Dijo, si supiéramos todo lo que se dice de nosotros cuando no estamos, dice Voltaire, no habría 4 amigos en el mundo. No habría 4, dice Voltaire. Así que la iglesia verdadera se nota en la manera como habla cuando alguien está ausente. No es cuando está ahí, es cuando está ausente. Escuchen esto. ¿Cómo habla del que cayó, del que no diezma, del que se divorció, del que lucha con adicciones, del joven que no encaja, de la hermana que viene a la iglesia mal vestida? ¿Cómo hablamos de esa gente? ¿Cómo hablamos? ¿Qué hacemos? O sea, si somos la iglesia verdadera, si tenemos toda esta doctrina bonita, ¿cómo manejamos nuestro vocabulario para tratar a esas personas, hermanos? Es posible que estén en falta y usted está bien hablando así. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Lo hacemos bien? Y le recuerdo algo por si se les había olvidado. Mateo 12:36 dice, Jesús dice, de toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa, de ella daremos cuenta ante el juicio. Anótela, porque Dios la anotó. Dios la anotó. Lo que usted habla, Dios lo anotó, Dios lo sabe, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Así que tenemos un problema y el problema es este. Tenemos la doctrina, pero tenemos una cultura en la iglesia que es incorrecta y que tenemos que corregir. Es lo que Santiago nos presenta. Y yo me hago estas preguntas y las hago en voz alta para que ustedes piensen. Si una persona pobre entra acá a la iglesia, ¿se siente bienvenida o se siente juzgada? Si una madre soltera entra a la iglesia, ¿se siente acompañada o se siente observada? Si alguien lucha con depresión y lo sabemos, ¿encuentra oración o escucha frases baratas? No, anímate, todo está bien, mira, avanza. Si un joven confiesa que enfrenta tentaciones, ¿encuentra apoyo o chismeamos de eso? ¿Qué tipo de iglesia estamos teniendo? Porque la iglesia verdadera no es solamente la que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. La iglesia verdadera es la que ama al prójimo como Cristo lo amó. La iglesia que puede abrazar al caído, traer al extraviado y que reciba salvación en Cristo. Amén. Así que, tomando esto en cuenta, hermanos, yo quisiera hacer algunas recomendaciones y esta es la parte ya concluyente del tema. Yo quisiera recomendar esto, iglesia. Debemos volver al evangelio que produce obras. Obviamente las obras no nos van a salvar, ¿está bien? Pero las obras son fundamentales en el camino cristiano. Si usted está aquí y usted no está produciendo nada, usted está extraviado, hermano. Usted no ha entendido lo que es la salvación. No ha entendido lo que es la salvación. La gracia no es permiso para la indiferencia. La gracia es poder para amar. Número 2. Yo quisiera recomendar que reordenemos nuestras prioridades. Reordenemos nuestras prioridades. Si su prioridad era solo aquel que lo podía favorecer,
Si usted invita a la casa los sábados a aquella gente que tienen comida, pero que le pueden deber un favor, reordene sus prioridades. Aquí este sábado hay gente que quizás no tiene comida en su casa. ¿Por qué usted no le invita a él o a ella? Reordene sus prioridades, hermano. Número 3, que hagamos un compromiso y que consagremos nuestra lengua. Esa lengua es peligrosa, hermanos. Es peligrosa. Porque en la mente de Santiago, la iglesia verdadera no es la que tiene un logo correcto, la que tiene un nombre correcto. La iglesia verdadera no es solo el remanente que surge en el tiempo del fin. La iglesia verdadera es la que refleja el carácter de Cristo. Así que, ¿será que hay alguna persona aquí en esta mañana que le gustaría comprometer su boca y bautizarla en el nombre de Jesús? ¿Hay alguien? Hay una persona aquí en esta mañana, esto es un poquito más complicado también, que le gustaría comprometer su mesa para el Señor. Y cuando digo su mesa me refiero su ropa, su dinero, lo que sea. Hermano, diezmar y ofrendar no es suficiente. Usted puede hacer más por el Señor todavía. Dios le dio todo a usted. Dele todo al Señor. ¿Y será que hay alguna persona aquí en esta mañana que está dispuesto a reordenar sus prioridades con las prioridades del reino de los cielos? Amén. Podemos ponernos sobre nuestros pies. Es un compromiso que usted está haciendo, hermano. Dios nos está llamando a la fidelidad en amor. Gabriel las tira siempre, la va guardando. La fidelidad en amor a los demás. Y de ese modo nos estaremos preparando para el encuentro con Jesús. Bondadoso Padre que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos amas sobre todas las cosas. Porque a pesar de lo extraviados que muchas veces estamos, tu amor nos alcanza. Nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, y nos has hablado con tu palabra para que podamos recapacitar, podamos abrazar al necesitado, al huérfano, a la viuda, al joven que tiene algún tipo de adicción, a la hermana divorciada, a aquel que tiene diversas situaciones, Señor, y poder poner nuestra lengua y nuestro pensamiento bajo el señorío de Jesucristo. Gracias porque estás con nosotros. Prepáranos pronto para tu reino celestial. Esto pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.